Hola, hola, gracias por conectarse, por entrar al podcast. Está Anabel Hernández. Anabel, gracias por conectarte. Al contrario, muchísimo gusto en saludarte. Antes que nada te quiero enviar mi solidaridad, un abrazo fuerte por estas agresiones que sufriste ahí en Brooklyn, afuera de la Corte de Nueva York, por tu Gracias. trabajo periodístico, tu trabajo de informar, Anabel. Te agradezco muchísimo, gracias. Ya más o menos sabes quién está mandando a estas personas a tratar de, pues, de ensuciar, de lastimar tu trabajo. Pues mira, me puse a investigar justamente esto que había sucedido, ¿no? Porque realmente, digo, a mí me tomó de sorpresa. Yo iba saliendo de la corte después de esta histórica sentencia al funcionario público mexicano de mayor nivel que haya sido declarado culpable y sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, que es el caso de García Luna. Realmente salí yo muy contenta, estaba yo todavía un poco pues con esta emoción a flor de piel de haberlo visto cara a cara ahí sentado en la corte. Me tocó sentarme justamente enfrente de él, ver cómo el juez Kogan pues le decía sus verdades, como decimos los mexicanos, ¿no? Le decía pues ahí su doble cara, su engaño a los mexicanos, sus mentiras, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces iba yo pensando en eso, estaba con el teléfono en la mano porque estaba comunicándome con el productor de mi podcast, Narcosistema, y de pronto me encuentro a esta gente como gritando, ¿no? Y yo la verdad trataba de escuchar acá y escuchar allá, y después me paré un momento, y se ve eso en el video, que incluso tomado por los propios agresores, me paré un momento y me giré para tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuando vi las caras de personas que había visto yo durante todo el día, dentro de la corte, fuera de la corte, que nunca me hicieron ningún cuestionamiento ni nada, al contrario, muy agachaditos, alguna de estas mujeres muy modosita todavía dentro de la corte me había preguntado dónde estaba la sala para ir a entrar al juicio, a la audiencia de sentencia de García Luna. Pues yo cuando los vi, yo dije, esto es un circo, ¿no? Realmente por eso mi risa es un poco de, bueno, ya ni la muela, ¿no? Esto es totalmente un circo. Y la verdad es que yo seguí caminando por la calle, esta gente me siguió agrediendo y ya después pude, me puse a investigar qué es lo que había pasado porque una colega me dijo, oye, las cosas estuvieron muy graves. Estaba ya muy nerviosa. Dije, ¿qué pasó? Estaba temblando la pobrecita, ¿no? Yolanda, una colega muy solidaria que ese día estuvo conmigo y me dice, es que las cosas estuvieron muy mal, estuvo muy peligroso. Después ya vi de nuevo el video y vi que sí, estuvo realmente peligroso, esa es la palabra correcta, porque había una mujer que con un bastón quiso incluso tratar de cortarme el camino Si hubo y riesgo de agredirme que, físicamente. si hubo riesgo de una agresión, es algo que una agresión Absolutamente, o física. sea, se veía que dependía todo de mí, de si yo respondía eso o si yo hubiera actuado de manera agresiva o algo así, eso hubiera terminado eh, muy mal, me refiero muy mal, muy mal. Entonces me puse a investigar entonces qué era esta gente, quién lo fue un montaje, claro está, porque si no habían protestado durante todo el día y después me los encontré en la noche en un restaurante, estaba yo con dos colegas periodistas cenando, conversando del día, de la histórica sentencia, y después llegan estas personas con dos supuestos youtubers, los mismos que habían grabado la agresión, y se sientan ahí a cenar tranquilamente, sin que me interpelaran, sin que me preguntaran nada. Uno dice, bueno, cuando uno está ante gente que realmente que le puede molestar el trabajo de uno, claro está, ¿no? Y no es que todo el mundo tenga que estar de acuerdo, pero entonces es gente que se acerca, que pregunta, que hace cuestionamientos específicos, no insultos, insultos, insultos. Y es ahí cuando me di cuenta, fue un show, o sea, fue un show, solo que ahora no, esta gente no está dispuesta a trabajar horas extras, ¿no? Y por eso ahora estaban ahí departiendo como si yo no existiera, ¿no? Eso me quedó claro de que esto de verdad fue un super show, quién lo armó, cómo lo armó, y lo que te puedo decir es que ya pude identificar algunos de los perpetradores del ataque. En primer lugar, es el Comité 1 de Morena, Nueva York, así se hacen llamar, tiene una página de Facebook. Estamos hablando de 7, 8 personas realmente que se organizan como una especie de porros, de grupo de choque, que lo hacen a nombre de Morena, ¿no? Que llegan a utilizar logotipos de Morena en sus vestimentas para dejar claro que es un posicionamiento del partido. Alguna de estas personas también participó en los eventos violentos muy lamentables, de verdad lastimosos, en contra de Xochitl Gálvez,
que independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con sus propuestas políticas, no era una manera de tratarla, de agredirla, incluso que ella tuvo que hacer esta finta de que una mujer salía cubierta con una chamarra blanca por una camioneta mientras ella escapaba por la otra, temiendo que fuera agredida físicamente. Entonces, estamos hablando realmente de una situación donde se sale totalmente de control las cosas y estas personas mismas que participaron en lo de Xochitl Gálvez participaron también en mi agresión y ahora sé que participaron en la agresión de otros periodistas, de otros colegas, solo que ellos como que habían tratado de mantener las cosas un poco sin darles la importancia de vida. Creo que es un grupo de choque que ha ido creciendo justamente por la impunidad que ha gozado, ¿no? Bajo el pretexto de ser supuestamente manifestaciones espontáneas, no, son cosas prefabricadas, ensayadas. A mí me estuvieron prácticamente, el ataque que yo recibí, pude ahora ver a través de un video que dura más de 2 horas, que fue totalmente premeditado, calculado, organizado incluso. Un hombre les dijo a estas personas qué es lo que tenían que gritarme, cómo tenían que gritarme. Otro desde adentro, que es un supuesto youtuber, ¿no? Que también era copartícipe de este ataque, les dijo cuando yo estaba saliendo, el youtuber se queda en la puerta a varios metros de los otros. ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? Pues a menos que fuera divino, no, porque les llamó por teléfono, me esperan cuando salgo y es ahí cuando viene toda la jauría, dijéramos, detrás de mí, una situación realmente muy delicada. Pues ahí está el caso, vamos a estar pendientes, pareciera que sí hay una acción deliberada, que se organizaron para hacerlo. Absolutamente. Hay una mujer que se llama Rosario Villa, hay este sujeto que se llama Carlos Hernández, hay otra mujer que se llama Elian Valadez, que es de estos supuestos youtubers que en realidad son copartícipes porque después justamente son con ellos en la noche con quienes estaban ahí departiendo como si fuesen amigos. O sea, no era una cobertura, era un montaje orquestado entre los morenistas y estos disque comunicadores, ¿no? Pues para dar un show y para pretender hacer creer con información falsa, generando ellos mismos la noticia, ¿no? De que había ciertas incomodidades por mi trabajo. Si hay incomodidades, si existen este tipo de personas, no lo sé, imagino que sí. No eran esos eran porros organizados sin ningún tipo de ideología ni de defensa de nada. Simplemente estaban ahí porque alguien se los ordenó. Estoy investigando quién fue ese autor intelectual, dijéramos. 2 décadas has tratado de investigar, de indagar qué ha sucedido con el papel de García Luna frente al avance de las organizaciones criminales. Aunque ya me lo dijiste, ¿cómo te quedas? ¿Con qué sabor? 36 años me parece le dictan de sentencia. ¿Cómo te quedas con esta condena que le dan? Fueron 38 años. 38 años. Sí, pero como ya purgó 5, dijéramos, hace 5 que está detenido, en la práctica serán 33 lo que le falta de cumplir, con lo que el sujeto estará saliendo de la cárcel cuando tenga prácticamente 90 años, ¿no? Es una especie de cadena perpetua, digo, porque a 90 años, pues ya esperemos que gente como esta ya no tendrá la capacidad para hacerle mal a nadie, ¿no? Yo pienso que fue una situación, un momento histórico, porque es el funcionario de mayor nivel mexicano que es sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, más en este momento donde la situación entre México y Estados Unidos, la situación bilateral es bastante tirante, más donde ahora tenemos a un Mayo Zambada, a 2 de los Chapitos, 2 de los hermanos Guzmán en Chicago, ¿no? Pues a punto de firmar acuerdos de culpabilidad, donde seguramente volverán a hablar forzosamente no solo de sus colegas narcos, sino por supuesto de la protección política, policíaca, militar que han tenido a lo largo de estos años, sobre todo en el periodo más reciente que estamos hablando del gobierno de López Obrador a la fecha, porque son delitos que no han prescrito. Al gobierno de Estados Unidos lo que le interesará saber es los delitos que no han prescrito para poder fincar responsabilidades. Aquellos que hayan prescrito no creo que estén muy interesados. Entonces estamos hablando realmente de estos años, nos sale un precedente del gobierno de Estados Unidos sí está dispuesto a juzgar, a enjuiciar a la narcopolítica, a las narcopolicías, a los narcomilitares y, ¿por qué no?, a los narcopresidentes. Se sabe ahora que habría una especie de pacto, que estarían firmando
un acuerdo los chapitos con el gobierno de Estados Unidos. Esto confirmaría la tesis de que ellos pusieron al Mayo Zambada, lo entregaron por esta especie de acuerdo. ¿Qué has podido indagar al respecto? A mí no me queda la menor duda, lo dije desde un principio, desde las pocas horas después de lo ocurrido ahí el 25 de julio, no, al menos para mí no había la menor duda de que el Mayo Zambada había caído en una trampa y lo habían llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos. No tenía yo la menor duda de ello y que quien había sido un actor, dijéramos, de esta detención fue Joaquín Guzmán López, evidentemente haciendo el trabajo para el gobierno de Estados Unidos. En esta ocasión no fue el gobierno de México, no fue el gobierno americano, fueron narcotraficantes quienes detuvieron a otro narcotraficante. Joaquín no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho jamás. Si eso no le hubiera ayudado o no supiera que le iba a ayudar a un acuerdo beneficioso de culpabilidad con Estados Unidos, ¿no? Ahí no hay la menor duda. De no haber habido realmente, de no haber pensado, esto me va a mí a generar un acuerdo, lo hubieran matado. Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué si la pugna entre los Chapitos y el Mayo Zambada era así tan intensa, ¿no? Habían habido ciertas guerras entre lugartenientes del Mayo con lugartenientes de los Chapitos, había habido ya muchos piques, había habido intercambios de insultos, incluso de Iván hacia el Mayo cara a cara, de acuerdo a lo que me reconstruyó Minilic Damaso López Serrano en lo que publicó en la historia secreta AMLO del Cártel de Sinaloa. Bueno, uno se preguntaría, ¿por qué entonces no lo mataron? Era lo más fácil, ¿estás de acuerdo? Si mataron, como ahora dice la Fiscalía General de la República, a Cuen, era mucho más fácil todavía matar al Mayo Zambada. ¿Por qué no lo mataron y por qué mejor lo llevaron como regalo al gobierno de Estados Unidos? Bueno, para mí es claro. Y por que tendrían un acuerdo. Es porque había ya un acuerdo, una negociación con el gobierno de Estados Unidos. Frente a qué país estamos, en qué momento estamos, que el que dice la verdad es el Mayo, el PRI habla de autoritarismo, la llamada izquierda, el gobierno de México impone leyes, no acata las decisiones del juzgado. ¿En qué país estamos, Anabel? Pero bueno, quiero preguntarte, ¿hay la posibilidad de que le den la pena de muerte al Mayo Zambada? Yo he estado reporteando desde que ocurrió el evento, lo del Mayo Zambada, dijéramos, tengo información muy en tiempo real. La información de la que tengo, a la que he tenido acceso, es que el Mayo ya está cooperando con el gobierno de Estados Unidos. También se tuvo que bueno, pues cooperas, ¿no? O Cuello, sí, habría dicho. Sí. No olvidemos que estos acuerdos de cooperación, que para la cooperación no siempre primero hay un acuerdo de cooperación. Por ejemplo, con el caso de Vicentillo, que es un caso que conozco muy bien, como que el gobierno de Estados Unidos primero quería saber, bueno, ¿qué me puedes dar para que yo vea si a mí me conviene el gobierno de Estados Unidos firmar contigo un acuerdo de colaboración o mejor te lleva a juicio, ¿no? A mí veme como, dame unas pruebas, una probadita, como quien dice, de las cosas que tienes que hablar y entonces nos sentamos a ver si hacemos acuerdo de culpabilidad o no. Esto fue, por ejemplo, lo que pasó con el caso de Vicentillo. Vicentillo, incluso tengo sus documentos firmados de su puño y letra que forman parte de este libro de El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, donde él dice, esta es la información que tengo, puedo abundar más en función del acuerdo de culpabilidad. Entonces yo pienso que es justamente en esta fase donde está el Mayo Zambada, va dando algunas probaditas de la información que tiene, guardándose el mayor detalle para decir, bueno, esto es lo que tengo, podemos llegar a negociar sobre esto y yo te puedo dar más información. Solo que aparentemente el Mayo Zambada hasta este momento, el gobierno de Estados Unidos querría saber más. Y me parece que el Mayo Zambada están como en este estira y afloje de no te digo más porque yo quiero saber si tú me vas a dar realmente el acuerdo de culpabilidad. Y creo que es ahí donde la fiscalía, de un modo, dijéramos, bastante agresivo, ¿no? Están dentro del marco de la legalidad y, por supuesto, del juego que se hace en este tipo de negociaciones con narcotraficantes. Imaginemos del tamaño del Mayo Zambada, donde la fiscalía lo que hace es, ok, cuando el juez Hogan le pregunta al fiscal, ¿están contemplando la pena de muerte?
Y la fiscal dice, sí, lo estamos contemplando, que es como un apretón de tuercas al Mayo. Mayo, o sea, apúrate, apúrate a colaborar, apúrate a decirnos más cosas, porque si no, tu opción ya ni siquiera es la cadena perpetua, tu opción es esa. Así que me parece que la sentencia, que la espada de Damocles, de la amenaza de poder ir a pena de muerte es una cosa con la que la fiscalía estará jugando para hacer que el Mayo colabore y para la negociación de qué te voy a dar, ¿no? Yo no imagino a una fiscalía que vaya a saltar al Mayo, sea lo que diga. No lo van a soltar así como en un mes, un año. El Mayo tal vez piensa, yo te digo esto y ya mañana estoy en mi casa, ¿verdad? No creo que, yo creo que la fiscalía lo que trae a concientizar, mire señor, usted cometió graves crímenes, si usted colabora, lo que podemos hacer es no darle la pena de muerte. Y creo que es ahí donde está, me da la impresión que está ahí justamente donde está esta negociación. Anabel, están pasando cosas en el país, muchísimas cosas, que no sé si se siguen reacomodando las piezas tras la llegada de Claudia Sheinbaum en este primer mes de mandato, o tienen que ver todavía con esta turbulencia por la captura del Mayo Zambada. Me refiero que tristemente fue asesinado el padre Marcelo Pérez en Chiapas, y además, bueno, ayer que de muy ligera o explosión, pero aparecen carros bomba en Guanajuato. Yo creo que lo que estamos es en esta espiral de violencia continua, que dijéramos, comienza en el sexenio de Vicente Fox, en este nivel, cuando el gobierno de Vicente Fox decide proteger al cártel de Sinaloa y atacar a los otros cárteles, aumenta con el sexenio de Felipe Calderón, que continúa con esta política de Fox de protejo al cártel de Sinaloa, solo que él sí sacó toda la artillería pesada, Policía Federal, Ejército, para atacar a los enemigos del cártel de Sinaloa. Y después tenemos al gobierno de Enrique Peña Nieto, que también tenía colusión con el cártel de Sinaloa. Y después, por supuesto, tenemos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 3 campañas pagadas por el cártel de Sinaloa y un país totalmente pues fuera de control, dijéramos. Estamos todavía en la espiral de todo esto, que es un fenómeno criminal que no ocurrió en 6 años, tiene más pasado, pero dijéramos su punto más álgido es justamente la política de abrazos y no balazos, y en eso estamos, creo yo. Esto que estamos viendo es la espiral de la política de abrazos y no balazos. ¿Por qué? Porque el gobierno de México, no, por complicidad con el cártel de Sinaloa, no solo renunció a aplicar la ley con el cártel de Sinaloa, en realidad fue un dejar hacer, dejar pasar, hagan lo que quieran. Por eso Chiapas está en llamas, por eso Guerrero está en llamas, por eso Guanajuato está en llamas. El tema de Guanajuato y Chiapas no tienen que ver con la captura del Mayo Zambada. El tema de Guanajuato y Chiapas tiene que ver con este avance que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación para terminar de conquistar estas 2 plazas. Por supuesto, el cártel Jalisco Nueva Generación lo que está haciendo es aprovechar, ok, chicos, ustedes peleense, ¿no? Mayos y Chapiza, mientras ustedes se pelean, como quiera que sea, se debilitan. Y mientras ustedes se debilitan, yo voy aprovechando, tomando espacios que están ahí, que nadie se ocupa de ellos, y ahora termino de apropiarme yo. Yo pienso que en este tema de Guanajuato las cosas son particularmente graves. Yo lo he señalado en artículos que he publicado en la Deutsche Welle, que es el lugar donde publico mis columnas, donde hay información, documentos del gobierno de Colombia y de la Secretaría de Defensa Nacional que comprueban que las FARC, que es un movimiento terrorista con origen en Colombia, que de ser guerrilla se convirtió en una especie de cártel de la droga, bueno, miembros de las FARC están asociados y están activos en México con el cártel Jalisco Nueva Generación, con todo lo que ello implica. Estos artefactos explosivos, cada vez mejor elaborados, debo decir tristemente, comenzaron, acuérdate, en Michoacán y en Jalisco. Incluso pusieron minas donde incluso personas inocentes caminaban y estallaron, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que es la mecánica de los explosivos
no es una mecánica, al menos hasta ahora, del cártel de Sinaloa, sino más bien del cártel Jalisco Nueva Generación, justamente por este contubernio con las FARC. Yo tuve información el año pasado, donde incluso llegó a México un grupo del FBI para investigar sobre unas bombas y una especie de minas que habían estallado en Jalisco y donde la información que tenían es que habían sido elaboradas por expertos de las FARC. Hay esta, en todo esto que está sucediendo en el ambiente, hay esta narrativa de que Jalisco Nueva Generación estaría teniendo una especie de acuerdo, de negociación con el cártel de Sinaloa para crecer. ¿Tú lo ves así o ellos están solamente aprovechando para crecer? Mira, yo escuché, vi que corrían redes sociales de algunos redes sociales donde se empezó a difundir esta información. Yo, pues evidentemente eso puede ser una hipótesis de hechos, ¿estás de acuerdo? Podría ser. Me parecería increíble porque no hay que olvidar que el cártel Jalisco Nueva Generación, que el Mencho es el que secuestra a Iván Archibaldo y Alfredo en aquel restaurante En bar La Vaca, ¿no? En Puerto Vallarta. en Puerto Vallarta. Yo no imagino a Iván y Alfredo, que estuvieron hincados por el Mencho con una pistola en la cabeza, sentándose a negociar con ellos, sobre todo porque, de acuerdo a lo que me contó Minilic, ese evento realmente los traumatizó. Ese evento los dejó pasar como unos tontos ridículos e invermes, dijéramos unos narcos realmente bastante inexpertos, para que alguien te agarre así de un momento a otro en un bar y te pongas de rodillas y los iba a matar. El Mencho los iba a matar. No los mató porque el Chapo Guzmán intervino de un modo muy ágil. Él estaba en prisión, pero pudo intervenir de un modo muy ágil. Y bueno, en el libro La historia secreta cuento qué fue lo que pasó, porque al final no los mató, los tuvo que soltar. Pero lo que yo he reporteado es justamente, en medio de esta hipótesis de es posible, yo he reporteado que, de acuerdo a la información que yo tengo, no es así. No hay alianza entre el Mencho y los Chapitos, al menos hasta ahora, hasta hoy. Lo que hay más bien es el Mencho está aprovechando, sobre todo en este momento, de las áreas que el Mayo Zambada va dejando más frágiles. Por ejemplo, quien estaba en Chiapas operando, el Güero Pulseras y otros, era gente del Mayo Zambada. Evidentemente, al irse las fuerzas de dinero y de personas del Mayo Zambada hacia más bien la guerra que se está librando contra los Chapitos, van dejando algunas plazas descubiertas y es ahí donde el cártel Jalisco Nueva Generación termina de cerrar su pinza. Es ese mismo fenómeno, por ejemplo, lo que está pasando en Zacatecas. En Zacatecas también el cártel Jalisco está aprovechando de que los Zambada están débiles porque la gente que tenían ahí más bien se vino a la guerra en Sinaloa y ahí también el cártel Jalisco está aprovechando. Así que la información que yo tengo es que más bien el cártel Jalisco está aprovechando estos vacíos, dijéramos, que están dejando tanto Chapitos como el Mayo Zambada. Y yo creo, mi hipótesis, y eso totalmente es una teoría, es lo que yo pienso, que lo que va a pasar al final es que el cártel Jalisco dejará que esta guerra avance, habrá un ganador y después va a disputar con este ganador México entero. Pareciera, Anabel, que en este mes, en esta nueva administración, que bueno, es una continuación de la 4T, estamos viendo más enfrentamientos aparentemente de fuerzas federales, de militares, de la Guardia Nacional. ¿Ves un cambio o un intento de cambio de estrategia? Y además, bueno, pues les sirvió esta militarización ya de la Guardia Nacional de algún modo. Pues mira, realmente lo que estamos viendo yo pienso que son eventos totalmente que nos hablan de una estrategia fuera de control, porque además se supone que esa estrategia que se está llevando a cabo no es la que nos dijo Claudia Sheinbaum y el señor Omar García Harfuch al inicio, ¿no? La señora Claudia Sheinbaum dice que no iba a haber, no se iba a matar en caliente, ¿no? Y tenemos a unos militares diciendo, mátalo, mátalo, a un pobre muchacho que estaba ya rendido y desarmado. Bueno, señora Sheinbaum, o usted es una mentirosa o usted no es capaz de controlar al ejército, que yo creo que puede ser una combinación de ambas cosas. Entonces me parece que lo que es cierto es lo que se nos dijo que iba a ser una estrategia de seguridad pública, no es. Más bien lo que tenemos es a una situación fuera de control donde el ejército y las Fuerzas Armadas tratan, y la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, tratan de reaccionar
de una manera bastante fallida, porque no hay una coordinación, porque no hay un plan, porque solo se está reaccionando así a bote pronto, sin realmente una línea, porque no hay línea, porque la señora Claudia Sheinbaum en realidad lo que dijo es, pues nosotros no vamos a combatir, no vamos a declarar la guerra contra los narcotraficantes. Uno se pregunta, bueno, señora, matar a 16 narcotraficantes en un operativo no es una parte, una especie de guerra, ¿no? ¿Esta guerra es la que quiere Claudia o esta guerra es la que ya se salió de control y que es imposible evitar? Me parece que es ahí donde Claudia Sheinbaum se topa con su triste realidad. Y más allá de que ella quiera empeñarse en cuidarle las espaldas a López Obrador, tarde que temprano tendrá que reconocer, señores, recibí un país deshecho, arruinado por este señor López Obrador. Y no solo eso, sino además tengo a su gabinete encima, que es su mismo gabinete, no el mío, encima, que no me deja operar. Es por, veamos qué es lo que hace la señora Claudia Sheinbaum. Si no lo hace, si no se sacude, si no dice esto, es que ella definitivamente es parte de ese mismo plan y de esa misma continuidad de protección al cártel de Sinaloa, a los chapitos ahora en particular. Finalmente, Anabel, para agradecerte de verdad, pues nos abres un panorama a todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos personajes o cómo estaría ya la lucha entre los mayos y los chapitos? Vemos que hubo 19 muertos para capturar al Max o al Oso en Sinaloa, o sea, una batalla de película para detener a una persona. ¿Cómo estaría la posición ya ahorita entre los mayos y los chapitos? ¿Quién está ganando la batalla? Que no los has dicho, pero para este momento, ¿qué sabes? Yo pienso que realmente quienes están en este momento ganando esta infame guerra son los chapitos. A mí, al menos los reportes que yo tengo desde allá adentro, no me cabe otra. Hay mucha propaganda de un grupo y otro, ¿no? Avientan circulan en redes sociales carteles. boletines que va a llegar la malliza y después que no, que la chapiza y que se están mandando, la malliza acusa a Rocha Moya y a otros gobernantes de Morena de estar protegiendo a la chapiza, lo cual es cierto, incluyendo a la propia Claudia Sheinbaum, al ejército, a Omar García Harfuch, etcétera, etcétera. Me queda claro que ellos ya tomaron partido y Pues, todo esto tendrá impacto allá en Nueva York. Yo creo que, yo creo que oye, los ayer están un viendo, ¿no? Rocha Moya triunfante aquí con los legisladores. No sé si lo viste a Rocha Moya triunfante, le alzaron la mano ahí en el Congreso de la Unión. Pues yo no pienso que Rocha Moya esté triunfante cuando ni siquiera puede dormir tranquilo. No puede dormir tranquilo. Él mismo ha dicho que piensa que lo van a matar. Así que no lo veo triunfante. Más bien lo veo en este tipo de show que suele armar el partido Morena, ¿no? Lo de la corte es solo uno de esos shows, pero estamos hablando de que son expertos en armar varios shows, ¿no? Y un show es ese. Yo no pienso que Rocha Moya esté tranquilo, para nada no lo veo triunfador, al contrario, creo que es uno de los grandes perdedores en esta guerra entre los chapitos y el Mago Zambada, un poco como en su momento lo fue Genaro García Luna. Genaro García Luna quedó atrapado entre dos fuegos cuando el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada comienzan la guerra contra los Beltrán Leiva. El Chapo Guzmán. García Luna se sentaba con los tres y servía para los tres y operaba para los tres y traficaba droga para los tres y recibía dinero de los tres. Cuando estos tres se dividen, ahí es García Luna quien se queda en medio y le mataron a muchos funcionarios, recordarás tú, en 2008, 2009. Me parece que ese es justamente, dijéramos, el lugar donde tiene ahorita Rocha Moya. Así que aunque sonría y parezca muy feliz, pues en realidad no lo está porque sabe que él mismo lo ha dicho, su vida está en peligro, justamente por esas traiciones y alianzas. Anabel, te mando un abrazo fuerte. Gracias. Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Anabel. Al contrario.